Estamos, hermanos, estudiando el libro de Hechos y estamos ahorita en el capítulo 21. El lema de este capítulo es, el lema se encuentra en el versículo 13 que leímos esta noche, que dice: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Había unas características de la iglesia y los cristianos primitivos que nos haría bien, hermanos, como iglesia, como cristianos, poder identificarlos y aprender de estos cristianos de cómo ser un buen cristiano. Muchos se comparan con otras iglesias o también nos comparamos con otros cristianos de nuestros tiempos, pero creo que si vamos a hacer una comparación, deberíamos regresar a la palabra de Dios y ver cómo es que los cristianos del Nuevo Testamento actuaban o reaccionaban a las circunstancias de la vida. Yo creo que no hay un mejor modelo que la iglesia primitiva. Cómo Dios la bendijo y la multiplicó y la usó y a pesar de la división que vino por la persecución, siguió floreciendo la iglesia. Nada la podía detener, nada. Y el peor enemigo de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva, termina siendo convertido. Tan poderoso era lo que estaba pasando. Y ahora vemos la historia de este hombre llamado Saulo de Tarsis. Ahora es Pablo, el apóstol Pablo, y él está llevando enfrente la obra de Dios de transicionar de los judíos hacia los gentiles. Y estamos viendo la iglesia primitiva que comenzó con el Señor Jesucristo, sus apóstoles, y después tuvo su crecimiento, su impacto el día de Pentecostés, y comenzó a crecer, multiplicarse increíblemente. Pues ya la iglesia estaba desparramada por la persecución que vino después del ministerio de Pedro y los apóstoles. Entonces Pablo ahora es el que está llevando enfrente como un misionero el evangelio y estableciendo iglesias en diferentes lugares, y también encontrándose con cristianos en diferentes lugares que no llegaron al día de Pentecostés, pero que eran salvos por medio de Juan el Bautista o por medio de el eunuco, que fue salvo por Felipe. Diferentes cristianos salvos en diferentes partes, y Pablo se encuentra con ellos y les lleva la sana doctrina, y muchos de ellos los bautizaba correctamente. Muchos de ellos les tenía que predicar el evangelio, que era por gracia y no por obras, y tuvo que arreglar muchas cosas, y a la vez Pablo seguía haciendo la obra misionera en todas partes. A través de estas historias misioneras y viajes misioneros de Pablo podemos ver características que salen de la iglesia primitiva, de estos cristianos. Yo quisiera que miráramos estos estudios con ese lente de examinar las características de la iglesia primitiva. No tanto lo que está pasando, aunque sí es de maravillarnos los milagros y el ejemplo de la iglesia, las predicaciones y todo lo que está pasando es increíble. Por eso Dios nos dio el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero veamos entre todo esto, hermanos, el ADN de la iglesia primitiva. Yo no sé usted, pero yo creo que el cristiano que deja de crecer espiritualmente, deja de cambiar espiritualmente hacia el bien, es un cristiano que está muriéndose lentamente en la fe. Ahora, nunca perderemos la fe, pero hay muchos cristianos que no son mejores cristianos hoy que fueron el año pasado. Hemos cambiado radicalmente algunos de nosotros. Quizás hace un año atrás andábamos con alegría, envueltas, queriendo hacer todo. Dígame qué más hacer. Ahora hemos tomado un asiento de atrás diciendo: no me molesten tanto. No es que es algo que no se aplica a nosotros. Nos sucede a todos y puede suceder a quien sea. Nadie es libre de eso, hermanos. No importa cuánta Biblia conozcamos. No importa cuánto tiempo estemos en una iglesia. Todos aquí somos propensos a la decadencia espiritual, la tibieza espiritual. Entonces yo quisiera que como iglesia veamos estas características, veamos: Señor, ayúdame a mí ser más como estos cristianos, porque eso es lo que atrae la bendición de Dios. Muy importantemente, lo vemos en el versículo 4, el punto de esta noche. Dice la Biblia: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y note, y ellos decían a Pablo, ¿por qué, hermanos? Por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Algo interesante, hermanos. Recuerda que estamos viendo entre las líneas, entre lo que estamos leyendo, resaltan ciertas virtudes de estos cristianos.
La primera que vimos es que estos son cristianos que son oportunistas, o no oportunistas en el sentido negativo, pero oportunos. Cualquier cosa necesaria que se tiene que hacer sobre cualquier medio, cualquier oportunidad, hay que hacerlo si es para la causa del Señor. También miramos que estos cristianos son cristianos mansos. Miraron un barco que estaba allí y dijeron, pues tenemos que llegar allá, y ahí está un barco, no es de primera clase y no es confortable. A lo mejor tenían unos hoyos allí, ¿verdad? Que estaban metidos en el barco, a lo mejor agua se le metía, a lo mejor fue la madera que usó Jack en la película, no se crea. Pero ahí estaba la lancha y dijeron, vamos a subirnos a la lancha, y ahí se suben a la lancha, y de repente en el camino resulta que pues se está echando a perder la lancha y tienen que parar y descargar las cosas de la lancha y atender la lancha. Y ahí en ese momento las personas, los discípulos, dirigidos por el Espíritu Santo, le dicen a Pablo, quédate en Jerusalén. Ahora, la tercera cosa que yo veo en estos cristianos es que, número 3, eran cristianos con discernimiento espiritual. Ellos le decían a Pablo, por el Espíritu Santo. Enfáticamente, ahí está en blanco y negro, Dios nos dice que ellos le hablaban a Pablo por el Espíritu Santo, mayúscula. O sea, no hablaban guiados por sentimientos, no decidían a base de intuición, hablaban por el Espíritu Santo. Y Pablo y los discípulos se quedaron 7 días. Tenían el discernimiento de saber ser sensitivos a la voz de Dios. Hermanos, cuán importante es tener el discernimiento espiritual. Vean Hebreos 5:14, por favor. Suena como algo muy sencillo, ¿verdad? Pastor, habla de discernimiento. Pero la realidad, hermanos, que esa es una virtud espiritual. Y es algo que, hermanos, podemos aprender a tener. No es algo con que usted nace cuando viene en los caminos del Señor. Hay muchos cristianos que tienen tiempo en la fe y no tienen nada de discernimiento. Se meten en problema tras el problema y tras el problema. Y parece que no aprendieron su lección la primera vez y se meten la pata en el mismo problema. No es un asunto de rango, de que, pues ya tengo tanto, ya tengo. No, hermanos, el discernimiento se tiene que aprender en la vida cristiana. En Hebreos 5:14, por favor, ahí estamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, note conmigo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados del ¿qué? Discernimiento del bien y el mal. Note, es algo que tienen ejercitados. Eso quiere decir, ¿cuántos aquí van al gimnasio? A ver, en sus sueños van al gimnasio, amén. ¿Verdad? Para hacer músculos y para estar en condición tienes que hacer ejercicio. Siempre uno que va por primera vez, al día siguiente no puedes ni moverte. Ay, ¿qué hice? Y al tercer día ya regresan para atrás las fuerzas y nada, ¿para qué voy al gimnasio si me va a doler todo, verdad? Pero cuando uno hace ejercicio constantemente, después no puedes dejar de hacer ejercicio. Es como algo que te exige, como hambre físico. Dices, no, tengo que ir, y no te sientes igual, no te sientes cómodo hasta ir otra vez a hacer ejercicio, porque tu cuerpo se ha acostumbrado y lo necesita. Yo sé que estoy hablando en chino a muchos de nosotros, y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero hermanos, escúcheme, Dios nos manda a ejercitar este discernimiento y madurez espiritual. Aprender a poner en práctica el tener un discernimiento es alcanzable por cada creyente. No necesita ser pastor, no necesita ser consejero bíblico. Cada cristiano puede alcanzar un discernimiento espiritual. El discernimiento es esencial para el crecimiento espiritual. Según Salmo 25:9, por favor, según Salmo 25:9. Salmo 25:9 dice la palabra de Dios lo siguiente: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos ¿qué dice? Su carrera. Nunca alcanzaremos el discernimiento sin la humildad, sin la mansedumbre. Por eso lo primero que vemos en estos cristianos es que eran cristianos mansos. Es bien difícil enseñarle a alguien que es orgulloso. Oh, hermanos, es casi imposible, porque ya lo saben todo. Ya lo saben todo, y no hay peor condición espiritual de un cristiano, una cristiana, que no necesita aprender.
Son aquellos que vienen a la iglesia, tras servicio, y nunca los ves tomando notas, no prestan atención, ¿verdad? No hacen caso. 5 minutos después del servicio les preguntas, ¿qué escuchaste? Pues no sé. Es increíble, hermanos, la falta de discernimiento. Póngase a pensar, usted dejó su casa esta noche, ¿verdad? ¿Cuántos no han comido todavía en casa? Levanten la mano. Algunos no han alcanzado a comer todavía. ¿Cuántos no han llegado a su casa todavía? Todavía tienen que llegar a casa esta noche. Unos cuantos vienen del trabajo, los puedo ver. Me encanta ver hombres que vienen del trabajo. Escúcheme. Qué irónico y qué locura tomar de nuestro tiempo y de nuestro día, de nuestro cansancio físico, de nuestra hambre, de nuestras tareas cotidianas y hogareñas, para venir a sentarnos aquí por 45 o 40 minutos, escuchar una predicación, pero no poner atención. Como que si estas sillas fueran las más confortables en el mundo. Como que si les diéramos al entrar un café de Starbucks o de Dunkin' y un pan bien sabroso, recién sacado del horno, y una menta en cada silla para que se refresque, y una toallita caliente para que se ponga así en la carita, antes de salir de aquí se sienta como que wow, por lo menos vine y agarré esto. Pero ¿para qué viene el cristiano a la iglesia y no pone nada de atención? Eso se llama religiosidad, y mucho de eso lo hemos traído del catolicismo, porque nos enseñaron a ir a misa para cumplir. Entonces lo hemos arrastrado al cristianismo pensando que en la iglesia nomás hay que venir, y casi nos paramos, nos sentamos, nos presentamos. Qué tremendo, hermanos. Qué falta de discernimiento. Por eso las iglesias típicas no están avanzando, no están creciendo, no ven lo que quisieran ver. Sin embargo, tienen el mensaje, tienen la predicación, y lo que hace falta sencillamente es más cristianos espirituales, maduros, con discernimiento espiritual. Las cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente. 1 Corintios, por favor, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, por favor. ¿Están conmigo, mis hermanos? 1 Corintios 2:13. Esta semana tuve la dicha de predicar allá en México, en la Ciudad de México, en la iglesia del pastor Winnie. Más de, 3,000 jóvenes ahí, lleno el auditorio de personas. Y tuve la dicha de regresar a casa y le prediqué a los jóvenes esta mañana. Más de 2,000 jóvenes que tienen ahí. Pero lo voy a confesar, este es mi favorito lugar donde predicar. Y ese es mi favorito momento. Y yo, gracias a Dios por la enseñanza, y he tomado el tiempo de prepararme y de estudiar algo sencillo, porque quisiera conocer la Biblia como algunos de ustedes, pero quiero ser de bendición a su vida. Y yo le pido que preste atención. 1 Corintios capítulo 2, dice la Biblia en el versículo 13, por favor. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el ¿quién? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no le puede entender, porque se han de discernir ¿qué? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Escuchen, hermanos, qué importante es. ¿No se ha frustrado que viene a la iglesia tantos años y tantos servicios y no hay cambios en su vida? No hay un despertamiento, un apetito. Esta tarde me dormí como unos 15 minutos ahí en la oficina, que no alcancé a ir a la casa, y yo pensaba que no tenía hambre. Dije, esta noche llego a la casa y de seguro mi esposo no ha comido, que anda corriendo para ir para abajo, comemos algo. Pero cuando me desperté de los 15 minutos, era como que un león también se despertó, y olí las hamburguesas de afuera. Y dije, hermano Chuy, mándeme una hamburguesa, por favor. Y trajo una hamburguesa. Mira, hermano, pareciera que fue un snack, porque mi cuerpo le dio hambre. Aunque yo decía, no va a comer hasta la noche. Pero cuando me desperté del sueño, dije, dame, ¿dónde está esa hamburguesa? Porque olí la hamburguesa. Si no hubiera olido la hamburguesa, pues quizás me hubiera aguantado hasta ahorita. Pero cuando mi cuerpo olió lo que le agradó, digo, dame de comer. ¿Sabe que algo así debe existir espiritualmente en nuestras vidas? Algo debe, por instinto espiritual, por naturaleza espiritual,
de tener un deseo, una hambre espiritual, porque hermanos, cuando nosotros tenemos una hambre espiritual, vamos a recibir lo espiritual, digerir lo espiritual y madurar y crecer en lo espiritual, hermanos, y entonces tendremos la capacidad de discernir y aplicar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo es importante eso, hermanos? Es una virtud, un valor moral, es tener criterio, capacidad de distinguir entre el bien y lo mejor. Pensaba que decía entre el bien y el mal, pero no, es discernir entre el bien y lo mejor. Eso es tener discernimiento. Qué importante es entender eso. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Por eso, mis hermanos, cuando un joven no anda espiritualmente bien y quiere intentar enamorarse y conocer a alguien y por el fin de casarse y no anda espiritualmente bien, no le va a ir bien. Porque ese asunto de casarse debe hacerse en la voluntad de Dios, con el discernimiento de Dios. Entonces cada quien aquí sabe medir sus propios hijos, sabe dónde están sus hijos espiritualmente. Y sabemos cómo está la situación. Y cuando queremos realmente la voluntad de Dios, pues se va a ocupar la espiritualidad para poder discernir espiritual. Porque cuántas veces aún nosotros como adultos cometemos errores, malas decisiones, porque sencillamente no andamos muy espiritualmente hablando. Filipenses capítulo 1 dice la palabra de Dios así. Filipenses capítulo 1 en el versículo 9 al 12 dice la palabra de Dios así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo habla aquí de una ciencia y de todo conocimiento. Hay una ciencia de Dios, hay una sabiduría de Dios y hay una sabiduría terrenal, diabólica, dice Santiago. Hay aquellos que operan en sus experiencias, operan en sus razonamientos, operan en lo que le enseñaron cuando era niño, operan en lo que han visto y aprendido de otros. Pero hay otros que no se mueven ni un paso sin orar y consultar con Dios, sin buscar consejo sabio, sin determinar, yo no sé qué hacer, entonces mejor no voy a hacer nada. No hay peor momento de tomar una decisión cuando usted no sabe qué hacer. Hermano Jairo lo decía muchas veces: nunca tomes una decisión cuando estás pasando por problemas en los valles. Mejor espérate que pase el tiempo, y cuando las cosas mejoren, entonces Dios te va a aclarar, te va a ayudar y vas a tomar una mejor decisión. Es una bien importante. Note conmigo en Efesios 5:10, por favor. Efesios 5:10. Y cómo nos hace falta saber cómo aprobar lo mejor. Efesios 5:10, por favor. Note conmigo Efesios 5:10. Te llego yo. Dice la palabra de Dios así: comprobando lo que es, ¿qué, hermanos? Agradable al Señor. Comprobando lo que es mejor. Comprobando. Esa misma palabra la encontramos en Romanos capítulo 2, 12, versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable a Dios. Hermanos, es nuestro deber. Escuche, esto es bien importante espiritualmente hablando. Es nuestra tarea, es mi responsabilidad, como cargar las llaves o cargar mi cartera y cuidarla. Es mi responsabilidad de aprender a aprender como cristiano, como dice aquí en la palabra de Dios en el capítulo 5 versículo 10, para saber cómo comprobar lo que es agradable al Señor. Por eso dice Dios que lo primero que tienes que hacer para poder comprobar la buena voluntad de Dios para tu vida es: primero presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque cuando usted no hace eso, entonces usted está viviendo con ego, con el yo.
pues yo creo, yo pienso y yo estoy en control y yo no sé y yo voy a servir a Dios con limitaciones y yo decido esto y con mucho ego. Entonces alguien que tiene mucho ego y orgullo de que piensa estar en control de su vida y no le ha dado las riendas a Dios, pues obviamente ¿cómo va a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios? Primero tenemos que morir al yo para poder tener discernimiento, para comprobar la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante, yo creo, el estudio para un joven que quiere ser pastor. Yo creo es importante que estudie y se prepare, porque es un proceso de madurez, es un entrenamiento, un ejercicio espiritual de cómo aprender a comprobar la buena voluntad de Dios, cómo aprender a discernir entre el bien y lo mejor, cómo aprender a analizar una circunstancia y no reaccionar a una circunstancia. Hermano, es parte de una madurez que se requiere de aquel que va a pretender guiar a otras personas en el camino de la fe. ¿Cómo una persona puede guiar a otros cuando él mismo no sabe guiarse por el camino? ¿Me están siguiendo? Muy importante, hermanos, esas verdades que son importantes. Un cristiano que vive en constante problemas, escuche esto. Un cristiano que vive en constante problemas y complicaciones y conflictos y confusiones y caos, es nadie más que sencillamente un cristiano sin discernimiento. Si en su vida siempre hay caos, si en su vida nunca cesa la contienda, si en su vida parece que hay todo el tiempo y parece que estamos en un, ¿cómo se dice maze en español? Laberinto, así se llama. Cuando se ha metido uno y ¿verdad? Uno tiene que andar buscando cómo salir. Si su vida es así, que se siente que no encuentra la salida, que nunca encuentra la salida, está dando vueltas y dice, pues ya llegué aquí, ¿por qué regresé otra vez? Lo que le falta a usted es discernimiento espiritual. Todos pasamos por problemas. Todos de vez en cuando vamos a tener dificultades. Todos. Precisamente esta noche algunos cargamos unos tremendos problemas que necesitamos resolver. Necesitamos discernimiento espiritual para que Dios nos dirija a qué hay que hacer. Y el discernimiento espiritual, dice la Biblia, hay que discernir lo espiritual con lo espiritual. Por eso no voy a ir al horóscopo para ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. Por eso no voy a ir a otro cristiano que no es espiritual para que me diga qué hacer. Ni siquiera voy a confiar en mí mismo, porque dice Jeremías 17 que engañoso es el corazón. ¿Me están siguiendo? Pero hay cristianos que nos metemos en bronca tras bronca y hacemos problemitas pequeñas en enormes broncas. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan llenos de orgullo que no sabemos tener discernimiento cuando hay que ir a buscar consejo sabio, cuando hay que ir a aconsejar, decir, hermano, pastor, puedo unos segundos oren por mí, esto, el otro, o con su esposa, vamos a rodear, vamos a dejar que Dios nos revele qué hay que hacer. No hay que tomar decisiones, no hay que reaccionar a esta circunstancia. Vamos a dejar que Dios se revele en lo que está haciendo aquí. Y hermanos, cuando buscamos, ¿sabe? Cuando hay muchos cristianos, cuando tienen un problema en la casa, no vienen a la iglesia. Literalmente, para mí eso es una locura. O sea, cuando tengo una broncotota, con más razón debemos ir a la iglesia. Pero el cristiano que tiene problemas, que no tiene discernimiento, dice, no, pues ¿para qué ir? Míranos cómo estamos. Vamos a ser hipócritas al ir. Pues hermano, la iglesia no es para perfectos. Si fuera para perfectos, pues hay que cerrar las puertas. ¿Están de acuerdo o no? Pero viene un problema entre una parejita y le garantizo, a lo mejor hasta están escuchando este mensaje esta noche. Ahí están en casa, el hombre enojado, mirando la televisión, y la esposa en la recámara o en otro lugar, escuchando la predicación. Y están diciendo, ¿y quién le dijo al pastor? Y ahorita mismo están en casa diciendo, y no fuimos porque había problemas. Le pregunto a esos cristianos y a ustedes, mis hermanos, cuando nos hemos quedado, ¿se ha resuelto el problema? ¿Se mejoró? ¿Se fue? ¿Se desapareció el problema?
No. Incrementan. Se complican. ¿Y sabe lo que hace más difícil? Después regresar de un tiempo que dejamos de asistir a la iglesia. Porque yo pensaba que yo podía arreglar mi problema. Regresar acá, no sé, hasta sentimos como que acusados, como que voy a saludar a hermano Guzmán a ver qué cara me da. Y hermano Guzmán, y cuéntale, hermano, qué bendición de verle. Pero el personaje, no. Viste que el pastor estaba predicando y solo volteaba a verme a mí. Hermano, se ocupa de discernimiento espiritual, especialmente criando hijos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cómo nos hace falta discernimiento? En estos días, hermanos, después ya andamos en México y según nosotros vamos a ir a comprar una cosita ahí, una cosita allá, y llevamos nuestros dolaritos, ¿verdad? Para comprar algo, y nos damos cuenta que nuestros dolaritos eran nada, porque el valor del peso bajó. Y hasta queríamos ofrecer el dólar y la gente de la tienda dice, no, el dólar no, por favor. Yo, de verdad, decimos, wow. Andábamos como que, pues, ¿qué hacemos, híjole? Nos sentíamos como que veníamos de un tercer mundo a visitar una nación fuerte. Decía, no, pues pobrecito, voy a esconder los dólares, porque así nos sentíamos. Primera vez en todos los años que nos sentimos así. ¿Sabe por qué? Por la falta de discernimiento que está pasando en esta nación. Esta nación le ha dado la espalda a Dios y va en una decadencia bien rápida hacia abajo. Y cuando falta de discernimiento, va a producir complicaciones a otras personas y a otros lugares. Por eso, hermano, cuando hace falta de discernimiento en su vida, por más que usted pretenda aferrarse a su puesto en la iglesia, no, es que yo sigo siendo esto y yo acá, se va a comenzar a ver, no va a poder ocultarlo. Va a pasar esto se va a descomponer, esto va a haber problemas y esto va a salir. Dice, pero ¿cómo? Es que cuando hace falta de discernimiento, todo lo demás es afectado. No podemos nosotros pensar que yo puedo ser más que Dios. Nadie. ¿Quién es el hombre, el barro, para argumentar o cuestionar el alfarero? ¿Acaso podemos nosotros decirle a Dios qué es lo mejor para nosotros? ¿Verdad que no, hermanos? Esta iglesia estaba llena de cristianos que tenían discernimiento espiritual. Antes de hablar, decían, no, eso no le agrada a Dios, ¿para qué hablarlo? Antes de ir, decían, no, vamos a ver si Dios quiere que vayamos. ¿Sabe? Si le buscáramos a Dios, decíamos, Señor, dame discernimiento espiritual. Cada día, dice, Señor, dame sabiduría, ayúdame a tener discernimiento para cuando vengan rápidamente los problemas y las broncas y los problemas, yo pueda tomar las decisiones que me van a producir bendiciones en vez de maldiciones en mi vida. Y cuando usted busca a Dios de esa manera con sabiduría y discernimiento, poco a poquito comienza Dios a acomodar su vereda. Poco comienza Dios a arreglar su camino, como dice Proverbios 3, 5 y 6. Y de pronto se encuentra una vida más estable, más segura, mejor económicamente. Dios está prosperándole, ve cambios en sus hijos, en su matrimonio. Ya no se hablan ni discutan de las cosas que antes discutían. Hay más paz. Y dice, pero ¿cómo llegamos aquí? Le voy a decir cómo. Acá comenzaron a anhelar y buscar el discernimiento espiritual. Ayúdame, no voy a faltar a la iglesia. Ahorita el pastor está hablando de la familia los domingos en la noche. No voy a faltar ningún domingo en la noche. Voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos toda la ayuda posible para hacer mejor nuestro trabajo. Y cuando menos piense, su vida se va a ir arreglando con el tiempo. Señor, ayúdanos a entender esta verdad sencilla.